Junto con el doctor Alfredo Blanco vamos a charlar con el doctor Ricardo López Murphy, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, por suerte. Bien. He escuchado esta mañana, o leí esta mañana, que usted ha manifestado que es una locura llegar al default en la República Argentina. ¿Es así? Sí, yo creo que es muy peligroso. Usted sabe que cité una famosa expresión de Nicolás Avellaneda: no hay nada en la nación superior a la nación misma, hecha en circunstancias muy difíciles para el país. Y como yo creo que las actuales son iguales, me pareció oportuno esa cita. Bien, doctor, ¿cuál es su preocupación más grande habida cuenta de esta, yo decía al comienzo del programa, un gobierno desorientado, torpe o ambos a la vez? Yo diría, lo que más me preocupa es un mal rumbo, o sea, equivocarse en una cuestión sustancial. Después usted puede marchar a más velocidad, menos velocidad, con más pericia, menos pericia, pero si usted rumbea mal, ahí la cosa no, es difícil de arreglar. Y yo creo que acá hay una situación de gran riesgo para el mundo en su conjunto por las cuestiones bélicas. Hay una situación de mucha vulnerabilidad en toda la economía mundial y nosotros somos muy frágiles. Lo único que no tenemos que hacer en esa circunstancia es enfrentarnos a los organismos institucionales, internacionales de escala, digamos, planetaria, al Club de París. Lo que necesitamos justamente es que haya apoyo, que haya confianza, que se robustezcan nuestras bases, o sea, que nuestras instituciones económicas no caigan en un, digamos, en un vendaval. Ese es el problema que estoy tratando de que se entienda. Ricardo, buenas tardes. Un gusto tenerte en Sí, el programa. Mencionabas recién la necesidad de robustecer, y en esa necesidad de robustecer obviamente se inscribe la discusión con el fondo. Lo que trasciende es que, bueno, el gobierno está planteando un sendero fiscal que el fondo no acepta, que mientras tanto el gobierno ha venido pagándole al fondo, creo que ya debe llevar pagado como 6.500 millones de dólares, y el viernes y el lunes va a haber que pagar 1.100 más. ¿Cuál es la percepción que tenés respecto de las posibilidades reales de que se acuerde finalmente con el fondo? yo creo que por las circunstancias que hay en el mundo hay una predisposición a cooperar con nosotros muy grande. En otra época hubiera sido mucho más complejo. Yo creo que hay tiempo. No quiero repetir la frase de Balbín en marzo del 76, pero hay tiempo. Lo que pasa es que hay que clarificar las opciones y yo creo que integrados al sistema mundial tenemos muchísimas más posibilidades de cooperar y de poder aprovechar nuestras oportunidades. Acá hay que tener claro que nosotros tenemos bajo el territorio a estos precios increíbles del gas en el mercado mundial. Nosotros somos un país potencialmente muy rico, tenemos una Arabia Saudita bajo el territorio. ¿Cómo puede ser que con esa inmensa potencialidad estemos viviendo de la pésima forma que lo hacemos? Entonces, mi reclamo es para crear oportunidades y mejorar el nivel de vida de nuestra gente, aprovechar circunstancias muy favorables para nuestro país y no por ser obtusos o por delirios ideológicos, por simplemente desconocer la realidad, entremos en un conflicto y en un sendero muy negativo para nuestro futuro y para nuestras oportunidades. Ahora, doctor, hay un hecho fundamental. Usted hablaba, por ejemplo, del tema del gas, que es importantísimo para la República Argentina. Ahora, en este marco de falta de institucionalidad en el país, de estas idas y vueltas, desde el punto de vista, como usted lo manifestó, o lo dejó trascender desde el punto de vista ideológico, estamos jugando con fuego, es decir, las contradicciones del gobierno, es decir, mandar un embajador para que
se sitúe al lado de el actor intelectual del atentado de la Damia, favorecer o poner, vanagloriarse la Argentina de, digamos, de apoyar a Ortega, ir justamente a Rusia y a China en momentos en que estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional. Digo, todo este tipo de actitudes, ¿qué características de inversores pueden venir teniendo en cuenta la magnitud de esta forma de operar por parte del gobierno? Sí, no, hay signos que no son auspiciosos, eso yo lo reconozco. Yo he sido un adversario, digamos, muy claro y muy transparente del gobierno, nunca he ocultado mi diferencia. Mi invocación a Avellaneda y al patriotismo y a no hacer un disparate es porque los riesgos que yo veo son enormes y me parece que es muy importante que no subestimemos lo que está en juego, sobre todo en un país que tiene ciertas fortalezas. Por ejemplo, nosotros cada 4 años renovamos el gobierno, las elecciones son limpias, hay cosas que todavía conservamos en nuestra institucionalidad. La dañamos cuando llamamos o alentamos desde el gobierno a la división de poderes, a atacar la Corte Suprema, que no es la que yo hubiera designado, pero es la que tenemos y es la que debemos respetar, y ha demostrado una gran independencia. Me parece que todo ese conjunto de desaciertos en lo institucional, en lo republicano, en lo económico, en la política exterior, nos hacen daño. Ahora, hay instancias que son más decisivas. Un error muy grande sería equivocarnos sobre el riesgo que estamos corriendo. Yo creo que es extremadamente alto y a eso me he referido cuando hice la carta en el día de ayer y la anuncié y hoy la publiqué para que nadie tenga duda. Yo no hago eso habitualmente y menos hacerle una apelación patriótica al gobierno, pero lo hago porque primero sé que lo hago de muy buena fe y segundo, porque como no lo hago nunca, tiene un peso y eso espero yo que lo comprendan quienes lo tienen que comprender y lo escuchen quienes lo tienen que escuchar. Ricardo, ¿pensás que en el gobierno escuchan ese tipo de convocatoria? El gobierno tiene, digamos, miradas a veces contradictorias, ¿no es cierto? Uno tiene la impresión que Martín Guzmán está preocupado para ver si puede definitivamente cerrar algún acuerdo con el fondo, y hay otras expresiones, por decir uno, Claudio Lozano, a quien seguramente conoce, de Banco Nación, dice, bueno, el programa con el fondo, la negociación ya fracasó, hay que declarar nulo el stand-by ese, el contrato, recurrir a tribunales internacionales, bueno, toda una serie de cuestiones cuya posibilidad objetiva de que den resultados es bastante baja, pero en ese contexto, ¿el gobierno está en condiciones de garantizar un diálogo y una discusión franca que sea capaz de generar el consenso necesario para salir de esta situación tan compleja que estamos? Lo peor es no intentarlo. A mí me cabe la responsabilidad de hacer el último esfuerzo. Lo hice con claridad en la cita de Ricardo Balbín. Ustedes recuerdan el desesperado intento del líder de la oposición en el año 76 para evitar digamos, la interrupción del proceso institucional y la necesidad de reaccionar antes que fuera tarde. Desgraciadamente, esas cosas no fueron escuchadas y hubo una pertinacia en el error, y yo creo que el país está muy debilitado, aunque sea potencialmente muy rico, pero no lo va a poder aprovechar ese potencial, como no lo puede aprovechar Venezuela. Venezuela ha caído su ingreso per cápita alrededor del 85%. Ustedes saben que los venezolanos, si usted toma el capital per cápita de ellos, es más o menos $1.100.000, $1.200.000.
Imagínese vivir peor que Ruanda y Burundi siendo dueño cada venezolano de $1.200.000. Usted diría, no puede ser, no se puede ser tan idiota. Bueno, a veces estas cosas, la ideología, el software mental lleva a desatinos. Y yo estoy tratando de que mi patria entre en un desatino mayúsculo. Eso es lo que estoy intentando. Usted me podrá decir contra toda, digamos, contra toda expectativa racional y fundada. Bueno, en estas cosas hay que tener un optimismo casi panglosiano para seguir adelante. Usted dijo una frase que se la voy a tomar como propia, el software mental que le está debidamente fracasando al gobierno. El Fondo Monetario Internacional pide un plan. Nosotros no tenemos un plan. Lo que tenemos son números acotados. Pero un plan exige de reformas estructurales de todo tipo de circunstancias, en todas las áreas. ¿Qué es lo que se le puede ofrecer a la Argentina y cuál sería su idea, por ejemplo, de transformar de alguna manera todo este desajuste que tiene el gobierno en un verdadero indicio de un plan hacia dónde queremos ir? Mire, yo le voy a dar dos ejemplos. Nosotros tenemos un inmenso potencial en las industrias del conocimiento. Hemos generado casi todos los unicornios de América Latina. Lo único grave es que con esa legislación confiscatoria e impositiva que tenemos, hemos expulsado a todos los innovadores, a todos los emprendedores. El país tiene un enorme potencial allí, como tiene un enorme potencial, y es muy importante para Córdoba, en toda la cadena de las carnes, en todas las facetas. Tenemos un potencial en la pesca, en la vacuna, en la porcina, en la ovina, en la vial, en todo. Tenemos un potencial inmenso y que debemos expandir la oferta. Las medidas que se toman en ambos casos son para expulsar a la inversión, para expulsar el crecimiento, para expulsar el empleo. Yo creo que eso está muy equivocado, pero tenemos tiempo de decir, esto fue un error, como fue en el 2006 prohibir las exportaciones de carne, liquidamos el rodeo ganadero, nos costó 10 años recuperar la producción, y otra vez volver a lo mismo. Eso es lo que es inconcebible, volver siempre a los mismos errores. Bueno, eso es lo que estoy tratando, por supuesto que el gobierno escuche, pero también nuestra ciudadanía. Una pregunta, digamos, ante la opción, ¿hay acuerdo con el fondo o no hay acuerdo con el fondo? ¿Cuál es el escenario, cuál es el escenario más probable en cada una de esas opciones? No, yo creo que el acuerdo, hay muchas razones que yo no quiero abundar en las consecuencias de un escenario alternativo. Pero el brote de desconfianza no es solamente a nivel internacional, va a ser a nivel nacional. Y nosotros estamos muy vulnerables, no tenemos reserva, no tenemos ninguna. Es como si los ucranianos no tuvieran en las trincheras, no estuvieran armados de uña y diente. Cuando usted ve 175.000 tropas en su frontera, mejor es que esté armado. Bueno, nosotros tenemos un estado de debilidad en las reservas tan grande como en nuestra defensa nacional. Huelga explicar las consecuencias de estar indefenso y de no tener reserva. Creo que es muy obvio los riesgos que estamos corriendo. En ese marco, ¿cuál es el destino directamente? Porque Alfredo decía concretamente la semana que viene hay que pagar. Bueno, yo estoy expresando mi interés que paguen. Además tenemos 700 millones en DEG que se vuelven inútiles si no lo hacemos. O sea, tenemos que pagar 700, hay mucha. No quiero entrar en los detalles porque estoy apelando al buen gusto y al raciocinio. El riesgo de un error es grande, por eso la carta. Yo tengo que integrarme a otro programa, así que les pido disculpas, pero estoy sobre el límite de mi tiempo.
Doctor, de todas maneras le agradecemos muchísimo. Gracias por esta gentileza que ha tenido de conversar con nosotros y aportar ideas que son realmente comprensibles e importantes, pero me quedo con una frase. A este gobierno le falta software mental y creo que allí vamos a coincidir. Aprovecho para transmitirte un saludo de un común amigo, que es Carlos Hulton, que me dijo que aprovechaba para hacerte llegar sus saludos. Un gran abrazo y un gran cariño a él también. Muchas gracias. Un abrazo, doctor, muy Hasta amable. luego.